Buenas noches. En esta etapa del video siguiente vamos a ver en la siguiente etapa del monitoreo de temperaturas para el proceso sputtering dado para la cámara, que vemos aproximadamente a unos 12 a 10 metros de distancia, la cual está en esta posición, allá, ¿no? Una cámara que se encuentra digámoslo así, en vacío, porque la condición de presión es aproximadamente 9 por 10 a la menos 7 milibars. ¿Ok? Ahora, una pequeña revisión que ocurre dentro de la cámara, ¿no? Una representación aquí es que se encuentra un target, el cual está compuesto por carburo de silicio, por ejemplo, carburo de aluminio, ¿ok? El cual es bombardeado por iones, que es obtenido por un gas, específicamente argón, en esta cámara, que está sometido a un campo magnético, ¿no?, en radiofrecuencia. Permite obtener estado plasma. Ahora, los iones de este gas colisionan con este target, aquí carburo de silicio, y desprenden o bombardean átomos hacia, específicamente hacia el sustrato. Esta es una pequeña revisión de lo que es el proceso sputtering. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? No se tiene hasta el momento un experimental dispositivo para medir la temperatura, valga la redundancia, experimental en este proceso. Entonces, como se ha dicho en videos anteriores, aquí se va a diseñar, o se ha diseñado ya, una tarjeta educativa para hacer este trabajo. Bien, la tarjeta, ¿qué va a realizar? Tiene una termocupla, la cual tiene una escala de 44 microvoltios respecto a grados Celsius, la cual va a ser colocada al sustrato, al portasustrato específicamente, ¿no? Y va a medir por convección la transferencia de calor. Ahora, va a pasar la señal hacia un AD595, en el cual se va a linealizar y se va a compensar la señal, ¿sí?, hacia un valor de 10 milivoltios por grado Celsius, la cual va a pasar por un buffer que me va a permitir que no baje ese valor de voltaje, y va a pasar por un filtro pasabaja. ¿Qué pasaba con este filtro pasabaja? Como recuerdan en anteriores videos, si no se colocase este filtro, la señal de temperatura se obtenía en unas condiciones de aleatoriedad, ¿no? Repentinamente, por ejemplo, si era 23 grados, subía a 36, bajaba a 35, bajaba a 17 o subía a 27, y la temperatura no puede tener un comportamiento aleatorio, ¿no? Entonces, ¿a qué obedece ello? Debido a la presencia de ruido o interferencia en la señal. Ello fue solucionado colocando un diseño, diseñando un filtro, en estas condiciones, un filtro pasa-baja, para las condiciones que he trabajado aquí. He escogido una ganancia hacia el filtro, ¿no?, una ganancia de 0.996, cuya expresión en decibelios, como puedes calcular, ¿no?, es de menos 0.035, para una ganancia de paso, una ganancia de rechazo de menos 30, la frecuencia de paso de 2 señales por segundo, y la frecuencia de rechazo de 2 veces, el doble de esta señal, un poco mayor, respetando a el teorema de Naikis, ¿no?, y un poco mayor, ¿por qué? Para evitar las réplicas en frecuencia. Y por ende, no podemos calcular rápidamente que el grado del filtro es aproximadamente 4, ¿sí? Ok, ahora, esta señal, ojo, sabemos que es analógica, va a pasar hacia el microcontrolador. He trabajado con un ATmega8. ¿Qué va a pasar con este microcontrolador? La señal analógica se va a transformar a una señal digital. Se va a codificar esta señal bajo la expresión, del ADC, voltaje de ingreso respecto al voltaje de referencia. He escogido un voltaje de referencia de 5 voltios, no, multiplicado por 2 elevado a la 10, donde 10 es los bits, los bits que he trabajado como, los bits de referencia, no, los bits de resolución que he trabajado, ¿sí?, los bits de resolución. Bien, ahora dados para 2 bytes específicamente, ADC low y ADC high, ¿no? Bien, ahora esta señal pasará hacia un computador personal, dado por la comunicación serial RC232, ahora por un software, el cual hemos visto hace ratito, vamos a monitorearlo otra vez, en MATLAB, ¿no? En MATLAB o podemos obtener la transformación a su equivalente en temperatura para la cantidad de muestras dadas, ¿no?
Ahora, un momento, por favor, tratemos de ver acá, listo. Acá obtenemos unas variaciones de 0.5 grados como verificaremos en las gráficas. ¿Por qué? Porque si el voltaje de referencia escogido es de 5 voltios respecto a 2 elevado a la resolución, bueno, que es 10, obtenemos una equivalencia de 5 milivoltios. Sabemos que la equivalencia de 10 milivoltios por grado, dado por el AD595, entonces nos daría 0.5 grados. Acá, ¿no? ¿Qué implicaría eso? Que cuando nosotros obtenemos la señal, si hay un pico de ruido, pasará por el filtro, se atenuará, pero se va a obtener estos puntos que va a especificar y que nos va a dar la información, ¿no?, de que ha habido presencia de ruido de esa señal, que no se puede medir como mínimo temperatura a ese valor. Menor a ese valor no se puede medir como temperatura debido al análisis hecho por el ANSI. Muy bien, señores, vamos a ver cuál es el comportamiento de la temperatura hasta el momento. Este es el circuito diseñado, ¿no? Ahí está el filtro de grado 4, ¿no? Es educativo porque puedes cambiar los valores de los condensadores, puedes adicionar otro filtro de acuerdo a las condiciones que puedas mejorar para este diseño, ¿no? Por eso lo he dejado así. En próximas versiones va a tener que ser en una sola tarjeta, ¿no? Pero para el momento es educativo, para que otros usuarios puedan hacer sus prácticas, bueno, de acuerdo al análisis que ellos prefieran. Ya que vemos el microcontrolador, el Maxnos 32 para la comunicación serial, el buffer hablado anteriormente, y el famoso AD595, aquí viene la termocupla, ¿no? El ruido que están escuchando es debido a la pistola de calor, que me permite simular las condiciones térmicas que va a ser dentro de la cámara, ¿no? Muy bien, vamos a ver las condiciones de temperatura en la cual se encuentra. Está en su máximo valor la pistola de calor que he trabajado, ¿sí? Vamos a correr el programa. Bueno, este es el MATLAB, el programa sencillo que se ha elaborado. Corre el programa. Vamos a ver la temperatura que me está midiendo. Y se mantienen aproximadamente 400.4 grados Celsius, ¿no? Como está incrementando la medida de la temperatura de la pistola, bueno, hay una pequeña cantidad de ruido. Se le dijo anteriormente que recordase este valor, 400.4 hacia 399.9, hay una variación de 0.9, ¿no? Debido a que había una presencia de ruido electromagnético acá. Entonces, se mantenía esta escala o esa diferencia de 0.5 grados, como se anunció anteriormente, para una muestra de 35 datos. Por favor, corramos de nuevo el programa en software, F5, y obtenemos un comportamiento, bueno, más perfecto, de 400.38 aproximadamente grados Celsius para una cantidad de muestras de 35, ¿no? 35 muestras. Ahora, ¿qué pasaría o cómo se comportaría si es que disminuimos la temperatura gradualmente? Vamos a verla. Bajamos la temperatura gradualmente. Y vemos acá F5. Ok. Ver aquí, por favor, cómo baja la temperatura, ¿no? Miren la forma como está bajando la temperatura, ¿no? Inicialmente, bueno, se había tomado de 394 para una toma de datos de 35, ver cómo está bajando. Pero un momento aquí, por favor. ¿Por qué es importante? Bueno, ya se ha logrado obtener una tarjeta de adquisición de datos, la cual va a ser obviamente mejor elaborada, o las mediciones hechas en mejor precisión, por una tarjeta de adquisición de datos que se pueda comprar en el mercado, ¿no? La cual es muy cara, relativamente cara también, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante tener estas mediciones de datos de la temperatura específicamente del portasustrato? Porque si nosotros en el proceso, por ejemplo, se tiene la representación de la temperatura del sustrato en el tiempo, ¿no? Ahí está. Si repentinamente aumentamos la temperatura del sustrato, pueda que sea por una resistencia eléctrica, el cual nos permite obtener calor para suministrar al sustrato, al portasustrato, ¿no? Ahora obtenemos este comportamiento, ¿no? Ahora con un controlador PID se tiene un mejor performance, ¿no? Bien, pero ¿por qué la importancia de tener un controlador PID o de controlar esta temperatura? Bien, porque si se logra cambiar la temperatura del sustrato, aumentar o disminuir, se está cambiando las propiedades químicas de las películas fabricadas aquí. Lo cual sería interesante en el análisis porque se haría un control de la temperatura, ¿no?
en la computadora. Mediante un computador personal se puede controlar la temperatura y por ende, bueno, del sustrato, el portasustrato, y por ende las propiedades químicas cambiarían. Se podría controlar el cambio de las propiedades químicas de las películas semiconductoras fabricadas aquí. A ver, veamos una última muestra de cómo está el comportamiento de la temperatura. Vamos a correrlo porque estaba disminuyendo. Vamos a correr el programa. Vamos a ver. Voy a correrlo. A ver. Se mantiene algo lineal. 273.86 en promedio, ¿no? Pequeña cantidad de ruido. Claro, obviamente no está un ruido aleatorio, porque eso sí sería completamente desordenado. Esto es, por así decirlo, un ruido natural que ocurre, ¿no? Bien, para la cantidad de muestras dadas. Ahora, ¿qué pasaría si es que bajo totalmente la temperatura? Vamos a verla. Mínimo. Correo mínimo. Acá. Vamos a ver cómo se comporta, cuál es su performance. Vamos a ver. F5 o F5. Ok. Vemos acá. Como va bajando la temperatura. ¿Cuál es el comportamiento? Mantiene en 241. Si no me equivoco, ahora va a tener un similar comportamiento. F5. A ver. También ve cómo va bajando ese comportamiento de la temperatura. No, obviamente para 35 muestras que se ha programado acá se puede programar para más. Bueno. Bien, señores, hemos visto entonces el monitoreo de datos se ha logrado con el objetivo de anteriores videos planteado, pero hasta el momento se está trabajando con simulaciones, porque ya dentro de poco se hará los trabajos directamente dentro de la cámara, ¿sí? Y veremos en el futuro objetivo ya el control de esto vía computador personal. Gracias por su atención. Nos vemos en próximos videos.